La época antigua del derecho surge en el periodo histórico. Allí se establecieron los primeros sistemas normativos y jurídicos, además de una organización en la vida del ser humano. En este podcast vamos a hablar sobre la historia del derecho, sus características, sus orígenes. También vamos a hablar de un libro muy importante que es de Beatriz Bernal del 2016, en donde nos explica claramente hechos históricos que precisamente hablan sobre los sistemas jurídicos contemporáneos, hablan sobre las primeras expresiones legislativas y también nos hace un reconocimiento de la función social y sus categorías. Mi nombre es Yesenia González, soy estudiante de la Universidad Iberoamericana de primer semestre de Derecho y el día de hoy me acompaña mi compañero Ángel. Ángel, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Yesenia, muy bien, gracias a Dios. Mi nombre es Ángel Marín Cicaroli, estudiante también de primer semestre de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Y tienes razón cuando dices que es un libro de mucha importancia, el de Beatriz Bernal, 2016, porque en este nos habla, aparte de explicarnos qué es la historia, nos explica cuál es el quehacer del historiador, cómo se vivió la historia, todo ello, y nos impactó mucho una frase en medio de la lectura, y era esa frase que dijo Cicerón en el siglo I a.C., que dice que la historia es la maestría de la vida. Muchas gracias, Ángel. Entonces vamos a iniciar con nuestro estudio. Vamos a hablar de cuáles son los momentos más importantes en la historia del derecho en la Edad Antigua. Y para ello vamos a hablar un poco de qué es la historia y por qué es importante la historia. Si bien la historia es un estudio del pasado de la humanidad, pero ese estudio debe tener unos soportes en registros, documentos, restos materiales, libros, etcétera, que pueden formar ese soporte de los eventos pasados de diversas regiones, culturas, comunidades, tribus, etcétera. Ahora bien, ¿por qué es importante la historia? Bueno, precisamente este estudio permite saber cómo era la vida de decenas y cientos y miles de años en diversas regiones del mundo. Y por ello, esto implica que debemos conocer cómo eran las costumbres, las formas de vida, las creencias, las preocupaciones, los descubrimientos y todas las cosas a las que se enfrentaban las personas en ese tiempo. El filósofo Voltaire define la historia como el relato de los hechos que se tienen como verdaderos, al contrario de la fábula, que es el relato de los hechos que se tienen por falsos. O como decía Henry Morrow en sus obras, la historia es el conocimiento del pasado humano. Ahora bien, ¿qué es la historia, sus elementos, el objeto y el sujeto de la historia? La objetividad de la historia, el quehacer del historiador. La historia solo le interesan acontecimientos que han adquirido cierta perdurabilidad, acontecimientos políticos, bélicos, institucionales. Después de aquello, la historia se ha extendido a otros ámbitos y áreas importantes como historia económica, historia demográfica, la pedagógica, filosófica, de mentalidades, religiones. Y para nosotros como estudiantes de Derecho, la más importante, que es la historia del derecho. Con respecto a la objetividad de la historia, esta se delimita solo a un rechazo en adoptar juicios a priorísticos, lo que significa que se establece independientemente de la experiencia. Vamos a hablar un poquito sobre el quehacer del historiador. Primero, tener en cuenta que la historia inicia donde termina la memoria de las generaciones vivas. Respondiendo a la pregunta de cuál es el quehacer del historiador, tendremos en cuenta que es un método de varios pasos, tales como: primero, la selección del tema; 2, la heurística. Básicamente significa que es la búsqueda de cualquier tipo de testimonios o documentos bibliográficos. 3, la crítica, que es la confrontación de los testimonios, su análisis y valoración. 4, el ordenamiento del material relacionándolo entre sí. 5, la interpretación de dicho material. 6, la exposición, ya sea por escrito, en un libro, una cartilla, un documento, o verbalmente para los profesores o alumnos.
Bueno, vamos a seguir hablando de qué es el derecho, su función social, sus categorías y la historicidad del derecho. Tenemos en cuenta que ya lo hemos dicho anteriormente y a través de esta conversación vamos a estar hablando de qué es el derecho. Sabemos que el derecho es un orden que se expresa normativamente. ¿Con el fin de qué? De regir una sociedad y de tenerla organizada. De tener organizada a un grupo de personas, a un conglomerado humano que conduzca precisamente para el progreso colectivo. O en otras palabras, podemos decir que el derecho es una ordenación a la vida social. Esto lo hemos venido leyendo en los capítulos de Bernal 2016. Allí es donde nos explica que también las características esenciales del derecho como ordenamiento de la vida social que lo distingue de otras normas como la moral y la del trato social. Además de ello, a lo largo de la historia hemos visto que el derecho positivo puede incidir o no con el derecho natural. ¿Y qué podemos entender sobre el derecho positivo? Pues el derecho positivo se refiere al conjunto de normas y leyes establecidas por una autoridad normalmente estatal. Mientras que el derecho natural lo podemos definir como aquellos principios universales y trascendentales que se consideran inherentes al ser humano y a la naturaleza. Y algo muy importante, según el derecho natural, algunas normas jurídicas precisamente no dependen del Estado, pero también tenemos ejemplos de defensores de derecho natural que creen que hay ciertos derechos humanos fundamentales que deben de ser más protegidos o estar protegidos por encima de cualquier ley estatal, como por ejemplo lo que es el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la justicia. Pues estos derechos creen que se deben considerar inherentes al ser humano y a la naturaleza. Ahora, un ejemplo de derecho positivo. El derecho positivo, por ejemplo, son las normas de tránsito, pues básicamente todas las personas que salgamos, ya sea en un vehículo de cualquier tipo, sea cicla, moto, carro, tenemos que cumplir con ciertas normas de tránsito para poder no perjudicar a las demás personas o no perjudicarnos a nosotros mismos. Hablando un poco sobre la historicidad del derecho, pues podemos decir que lo componen diferentes características. Por ejemplo, el derecho es conservador, pero al mismo tiempo genera cambio social. Además de ello, el derecho se somete a su propio ritmo histórico, a su propio ciclo y responde a factores de características psicológicas, económicas, políticas, religiosas. Además, también podemos conocer que el derecho tiene una expresión a lo que pues a ellos llamamos lenguaje jurídico, que también va a su propio ritmo y se caracteriza por la evolución lenta en comparación a otras disciplinas. Con la explicación de Yesenia vamos a hablar sobre la historia del derecho con respecto a conceptos, delimitaciones material, espacial, temporal. Y responder preguntas como cuál es ese objeto, qué espacio geográfico abarca el contenido de una obra de historia del derecho, se limita a la historia del derecho nacional o se extiende a la historia del derecho desde ámbitos continentales o universales. Descifremos qué es la delimitación material. La delimitación material consiste en estudiar específicamente la historia de lo jurídico y no de lo extrajurídico. ¿En qué consiste la delimitación espacial? Consiste en estudiar específicamente la historia del derecho con respecto al espacio donde ésta se desarrolló, ya sea nacional, continental o universal. Y por último, la delimitación temporal consiste en señalar los límites de la historia del derecho, establecer una división en periodos o periodificación del objeto estudiado. Según la página del Enlace Jurídico Académico, el sistema de los derechos neorromanistas, también llamado el derecho romano-germánico o el derecho romano-canónico, es considerado la más antigua de
las actualmente existentes, porque su origen se remonta a la creación de las 12 tablas en Roma a mediados del siglo V antes de Cristo. Y pues por otra parte el sistema anglosajón es un sistema de conjuntos de las unidades no métricas, y estas unidades se utilizan actualmente en países como Estados Unidos o en muchos países de habla inglesa. También tenemos el sistema socialista soviético, que esto ya tiene que ver con toda la parte de la Unión Soviética, del Estado Federal Socialista, que esto fue entre los años 1924 y 1991. Y por último, en los sistemas de extracción filosófica religiosa, ya que esto tiene que ver con toda la parte religioso-moral, tiene que ver con la búsqueda de Dios. Estos temas o estos sistemas son bien interesantes. El capítulo 2 de la lectura vamos a hablar sobre los breves apuntamientos sobre la prehistoria del derecho. Ya sabemos que la historia es una disciplina que solo se ocupa de la acción del hombre, ¿sí? Ahora bien, algunos apuntamientos sobre la prehistoria del derecho son: primero, la prehistoria del derecho se caracterizó por sistemas legales básicos. Estos se basaban en costumbres, se manifestaron en relaciones familiares y se extendían a las tribus. Las tradiciones regularon la convivencia. Otro fue tener en cuenta también que otras disciplinas como la arqueología, la antropología rastrearon las primeras manifestaciones del derecho, y ya en el periodo paleolítico y mesolítico surgieron las primeras formas de vida en comunidad: comercio, religión, normas de convivencia. Según Bernal, 2016, las primeras expresiones legislativas, que fue un aporte a las ciencias jurídicas, se originaron en Asia, particularmente en Mesopotamia, con las culturas sumeria y acadia. De allí surgió el código Ur-Nammu, considerado el texto legal más antiguo conservado. Data del siglo XXI a.C. y regula principalmente el derecho penal, el divorcio y las prácticas como la brujería. Posteriormente surgieron otros códigos como el código Lipit-Istar y el código Es-Nuna, pero el más relevante fue el código Hammurabi, promulgado en Babilonia hacia 1753 a.C. y este está compuesto por 284 artículos. Consolidó el poder del rey como autoridad legislativa, además de judicial y ejecutiva, y también se reflejaba una sociedad jerarquizada donde el castigo era severo. Allí en este entonces prevalecía la ley del talión, que es la ley del ojo por ojo y diente por diente, que viene siendo un principio de justicia retributiva. Otros aportes fundamentales es de África y Medio Oriente, con el derecho egipcio y el derecho hebreo. Por ejemplo, el derecho egipcio, aunque no está tan documentado, pero tiene que ver o aborda todo lo que se relaciona con el matrimonio, la herencia, la propiedad, mostrando una equidad de género en aspectos patrimoniales. Y el derecho hebreo ya está más ligado a la parte de la religión. Por ejemplo, se encuentran textos bíblicos como lo que es Levítico y Deuteronomio, donde se establecen normas con fuerte carga social, como la prohibición de intereses y el perdón periódico de las deudas o el perdón de los pecados. Además de figuras jurídicas como el levirato, y finalmente se entienden o se tienen noticias de un antiguo código legal de los tartesos en la península ibérica, compuesto por 6.000 versos, centrado en la organización agrícola y urbana. Según Bernal, Beatriz 2016, haciendo como un pequeño recuento de lo que llevamos hasta ahora, en la época antigua se dieron aportes fundamentales en las ciencias jurídicas, especialmente en el desarrollo del derecho romano, que estableció principios como la equidad, la jurisprudencia y la codificación legal. También surgieron instituciones jurídicas como lo que es la propiedad, el contrato y la familia. Civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, introdujeron normas escritas que organizaban la vida social, como el código Hammurabi. Estas aportaciones permitieron estructurar sociedades más justas y ordenadas. La influencia de estas bases aún se refleja en los sistemas jurídicos actuales, que es muy importante. Bueno, ahorita hablemos sobre el derecho precortesiano y su supervivencia en México.
Vámonos a esa época y recapitulemos. Todo inicia con la civilización considerada como la más brillante del mundo precolombino, la civilización maya, ubicada en la península de Yucatán. Con respecto al derecho de los mayas, sus fuentes de conocimiento fueron escasas, ya que la mayoría de documentos maya precortesianos fueron destruidos por los españoles. Quedaron muy pocos que ofrecían datos sobre vida política y vida social. El derecho precortesiano que practicaban los mayas y aztecas se caracterizó por su fuerte vínculo con la religión y su organización social jerárquica. Su forma de hacer política exterior se basó en crear un consejo que integró a los principales jefes de pueblos y aldeas. Con respecto al derecho de familia, la poligamia fue común para los nobles, pero lastimosamente para ellos en esta época, en estratos inferiores, la regla era la monogamia, obligatoriamente monogamia para estratos inferiores, para la jerarquía, poligamia. Y el pueblo maya, por último, el pueblo maya y azteca desarrolló sistemas jurídicos complejos, con normas civiles, penales, familiares, y su influencia aún vive en algunas costumbres, y también en algunas costumbres indígenas. Continuando con los aportes de mis compañeros, el derecho tiene su propio ritmo histórico que se caracteriza por una evolución lenta debido a su origen y que comparado con otras disciplinas, este viene derivado de la necesidad de la certeza, la fijeza y el principal valor del lenguaje jurídico que tiene como finalidad la seguridad. El derecho es un orden que se expresa normativamente de manera esencial para el ordenamiento de los pueblos de la época. Se regían ellos por sus principios, por sus costumbres, por sus hábitos, los cuales los percibieron como una obligatoriedad y así entendieron esto como si fuese una norma del derecho. Hablamos también de que existen delimitaciones temporales del derecho, en donde las delimitaciones materiales nos hablan del estudio jurídico, y cuando hablamos de algo jurídico nos referimos al vínculo que existen entre las leyes, su interpretación, la aplicación o funcionamiento dentro de un sistema legal, y también de lo extrajurídico, que ocurre fuera del ámbito judicial. También nos habla de la delimitación espacial, que es el lugar donde se realizan los hechos. En cuanto a la historia del derecho, puede ser general o universal. En la Edad Antigua hablamos de diferentes derechos también, como lo es el ius commune, que son los derechos comunes. Lo hablamos también de los derechos romanos germánicos, los derechos canónicos, el sistema anglosajón, que se basa en el precedente judicial, ley y doctrina, el sistema jurídico basado en las decisiones de los tribunales, sin leyes escritas ni sancionadas, para más tarde empezar a corregir excesos y rigores del common law. Para esto se crean los tribunales de equidad. Y el common law es aún el sistema jurídico vigente en Inglaterra y en la mayoría de países de tradición anglosajona, formada todo desde una tradición. El sistema de extracción filosófica nos habla de la religión de los países que se rigen por el derecho musulmán y que pueden comprender gran parte de Asia y África. En la época en donde las sociedades eran primitivas, la norma consuetudinaria, haciendo referencia a que esto es parte de una costumbre, como conjunto de comportamientos que ellos repetían, la gente acataba estas normas como si fuesen un hecho mecánico, algo natural. La indiferenciación de la norma al estar mezclada con lo religioso, lo moral y el trato social hace que ya empecemos nosotros a ordenar el derecho como una rama ya de la ciencia. Hablamos ya a partir de la historia y de su evolución de datos relevantes como el derecho familiar. Empezamos hablando del derecho familiar cuando ya las familias empiezan a proteger sus bienes, extendiendo el derecho de propiedad. De cierta manera, el derecho con contratos, con la aparición de un comercio primitivo, concluyendo que desde esa época se empiezan los primeros pasos hacia la gran parte de las instituciones jurídicas. Ya empezamos a hablar de las primeras expresiones legislativas, nos adentramos al derecho penal, ya hablamos de las prácticas de brujería, en donde estas ya irán sancionadas por medio de una pena de muerte, hablamos de divorcios, de compensaciones pecuniarias para lesiones corporales y otros relativos a los daños de las agriculturas.
Nos trasladamos a la época también en donde un rey era la única persona que tenía el poder tanto en lo legislativo, ejecutivo y judicial, siendo la única persona encargada de juzgar. Y aquí se encuentra la primera falla de esa época, que es no diferenciar el derecho penal del civil. También empiezan a aparecer el matrimonio, el divorcio, las adopciones, las patrias potestad, el aspecto del patrimonio dentro del matrimonio. Hablamos ya de derechos de sucesión, las obligaciones, hablamos de contratos. Ya empezamos a hablar que debemos, para poder evaluar un contrato, tener testigos y que este mismo contrato sería publicado. Empezamos a hablar ya de relaciones con comerciantes, comisionistas. Ya también empezamos a hablar del derecho público, que es el que regula la organización y el funcionamiento del Estado y la regulación entre el Estado y particulares, y el privado, que es la que regula las relaciones entre particulares. Así que a medida que vamos evolucionando, ya vamos viendo que el derecho penal no es tan cruel y se inician creando sanciones y evitando penas de muerte como castigo. También nos podemos trasladar al tiempo de los aztecas, en donde fueron los primeros que crearon una eficiente administración fiscal. Y ellos fueron los que diferenciaron entre jueces y tribunales, empezando así a intervenir los abogados en tribunales. El derecho precortesiano pasa al derecho colonial también, teniendo incluso influencia en la legislación moderna, pervivido hasta nuestra época entre algunas comunidades. Es por eso que podemos concluir que la contribución de la ciencia jurídica desde la época antigua ha sido de relevante valor. Debido al que ser una sociedad primitiva, ellos crearon desde su vivencia normas que nos ayudaran al ordenamiento social, como lo fue el matrimonio, los contratos, el divorcio, las adopciones, las sucesiones, la protección de sus bienes. Si bien es cierto, estas personas no tenían conocimiento desde un principio de la norma, se manejaban bajo una costumbre. Esto nos llevaría a conformar lo que ahora conocemos a nivel general como el derecho. Bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de nuestro podcast. Muchas gracias a Yesenia por la explicación, a nuestra tutora, a nuestros compañeros. Recuerden que desde Sevilla Valle, la capital cafetera de Colombia, nos despedimos. Muchas gracias, Ángel, y muchas gracias a todos. La verdad fue un tema muy interesante, aprendimos mucho y pues ya hasta la próxima. Gracias.